¿Qué onda? Hola. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. El día de hoy los recibimos no solamente desde el mejor parque de México, sino desde el mejor parque temático de todo el mundo. ¿En dónde estamos, bebé? Así es, hoy estamos en el Parque Xcaret, uno de los parques más importantes, más grandes y más reconocidos del destino que no se pueden perder si vienen de vacaciones a Cancún o Riviera Maya. El día de hoy nos espera una aventura llena de muchísima cultura mexicana. Vamos a meternos a ríos, vamos a ir a cementerios, vamos a recorrer haciendas, vamos a ver un montón de animales y sobre todo vamos a sentir lo que es México. Aparte, este parque tiene algo muy cool, que es un show que dura aproximadamente unas 2 horas y que mucha gente dice que es el show que lo vea quien lo vea, lloras al final. Sin duda es una experiencia increíble, de hecho yo podría decir que es lo que más me gusta del parque, así que quédense hasta el final para disfrutarlo con nosotros. ¿Están ustedes listos? ¿Estás lista? Súper lista. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos a Natalia, como no, y al filmmaker Salvador. En efecto. Excelente. Listo, bebé, estamos en Xcaret. ¡Al fin! Miren qué bonito, nada más llegar, hay un montón de animalitos ya. Aquí están los flamingos. Qué chulada. Pues ahora sí, ya oficialmente empezamos nuestro recorrido por el Parque Xcaret. Vamos a empezar con toda la información importante que ustedes necesitan saber para cuando vengan a este parque. Empecemos por el tema de los tickets. Hay diferentes tipos de tickets o entradas para los que hablamos en español, pero nosotros les recomendamos que compren la Xcaret Plus. ¿Por qué, bebé? Es que sí, como les comento, hay dos tipos, que es la básica y la plus, y básicamente, o sea, ambas son entradas al parque, pero con la plus ya tienen lockers, tienen el equipo de snorkel para hacer la actividad en las caletas, tienen toallas y tienen una comida incluida en uno de los 7 restaurantes que hay aquí tipo buffet. Entonces vale mucho la pena, porque si compraran la básica no les incluye prácticamente nada, todo tendría que ser un extra, y comprando en precios les saldría lo mismo. Y también en cuanto a entradas, pueden llegar por su cuenta directamente, hay estacionamientos si vienen en auto, o también pueden llegar en tipo tour, que es con autobús, que los recogen desde su hotel y vienen para acá. Entonces eso está muy cómodo también. En efecto, muy bien. Ahora, segundo tip muy importante. Paguen el paquete de fotos, de verdad, hagan el esfuerzo y así ya no se van a tener que preocupar por absolutamente nada. Claro, ustedes también son libres de venir y tomar sus fotos, ya sea con su cámara, con su teléfono, GoPro, el dispositivo que ustedes tengan, pero vale muchísimo la pena que paguen las fotos, ya que te hacen aquí unos paquetes donde puedes pagar y puedes meter, creo que hasta 10 personas, y ahí van variando los precios. Pregunten en taquilla, vale mucho la pena y ya no se tienen que preocupar por nada. Bajan todas las fotos en internet y la verdad es que salen bien bonitas, porque las cámaras que tienen los selfies son muy buenas. Y es que además están estratégicamente en lugares donde la foto va a salir súper padre. De hecho, en este hay hasta fotógrafos en ciertas áreas que te toman fotos, hasta eso. O sea, aparte de las selfies, fotógrafos que te toman como en ciertos lugares donde no se pueden poner. Y pues nosotros ya empezamos, solo se escanea tu brazalete, ya sea este o la pulsera o lo que tengas, y te tomas todas las fotos que quieras. Buenísimo. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar nuestro recorrido ya en forma. Ahorita les vamos a platicar la estrategia que vamos a utilizar, que les vamos a compartir también en la cajita de descripción para que ustedes la puedan aplicar cuando vengan a este parque. Ok, chequen esto, estamos a punto de darles tips de oro para cuando ustedes vengan a Xcaret puedan recorrerlo de la forma más eficiente posible y pues puedan aprovechar todo el parque. Usualmente la gente lo que hace cuando viene aquí a Xcaret es que se van directito a los ríos, ¿no? Porque es lo que más se llena, es de los más pues famosos del parque
y pues se atascan de gente. Nosotros creemos que llegar e irte primero a los ríos es un error, porque en ese momento están todas las demás cosas vacías y pueden disfrutarlo a sus anchas y ahora sí que tomarse las fotos que quieran y disfrutarlo de una forma pues un poco más amena. Si son como nosotros que les gusta evitar a la gente y estar todos así apretados, esta estrategia les va a caer muy bien. Sí, vamos a probarlo, yo creo que es muy buen plan. Estuvimos nosotros organizando y viendo la mejor manera de aprovechar el parque, así que igual nos van a acompañar a ver si salen buenos resultados de esta experiencia. ¿En dónde vamos a empezar nuestro Vamos recorrido? a empezar en la Hacienda Mexicana, justo estamos ya aquí en la entrada, somos los únicos creo, entonces pues tour privado. Así que vámonos a la hacienda, tiene un nombre aquí raro con H ahorita que se los voy a poner, Janicabi, Jiminea, algo así. Y aquí está interesante que entren porque vean, hay un montón de arte mexicana, esto es arte huichol, así que no solamente es la hacienda como tal, que es una representación de una hacienda yucateca, estamos aquí en la península de Yucatán, así que pues vamos a darnos un tour. Hola. ¿Cómo que un palo de lluvia? A ver, explícanos. A ver, lo levanto de acá así despacio y que se vaya inclinando como un poste. ¿Y suena? Sí, exactamente, despacio para que así se escuche el efecto. Tiene muchas semillas al interior. Ah, sí. Es una semilla de la Ciudad de México, pero también la Wow, sí suena como lluvia. Se cayó el aguacero. Pero aparte como chispeando y... el último hasta que se deje de sonar, le dan unos dos golpes despacio, después una cerrada, pero ahorita tiene que ser bien. Y todas las que quieran apuradas se sueltan después, porque tienen ahí golpea el mira así con puño cerrado después. Wow. ¿De dónde viene? De Cancún, somos de aquí. Ah, ok, perfecto. Pero qué increíble dato, ¿ya vieron? Aquí están los palos de lluvia. ¿Tienen la membresía? No tenemos membresía. ¿Cómo pero, va a ser? Hay que pero conseguirla porque les conviene para estas fechas de travesía maya. Claro, festival. sí, eso está padrísimo. Sí, padre. Muchísimas gracias, muy amable. Esa bandera es de Tonalá, Jalisco. Son Esa bandera es de Tonalá. puras Mira, tacitas de barro. de mi tierra, qué bonito. Puras tacitas, pocillitos. A ver. No, ¿verdad? Órale. Mira qué linda. Bienvenidos, amigos. Gracias. Hice la lluvia. Eso se ve genial. Oigan, qué buena onda, ¿no? Está padre cuando vengan aquí a la hacienda levanten el palo de la lluvia y literalmente suena como lluvia. Vamos a seguir recorriendo aquí la hacienda. Ay, mira el cuarto. Y llegamos al cuarto de los chiquillos. Chequen, todo lleno de juguetes típicos mexicanos. Qué increíble. Es una botella de refresco. De Coca-Cola, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y para los fans de la Fórmula 1, el cochecito de Checo Pérez, obvio. Aquí también al lado de la hacienda está una capillita bien bonita que tiene una Virgen del Guadalupe preciosa. Métanse nada más para que la vean y exploren tantito, es una visita rápida, está muy bonita. Siguiente parada. Pueblo Maya. Para entrar al pueblo maya tenemos que entrar al inframundo. Qué bárbaro, ahí vamos por las cuevas. Llegamos al pueblo Maya. Chequen, miren, ya estamos aquí en el pueblito maya. Obviamente con sus típicas casitas de palo y palapa en el techo. Y aquí adentro que sí, tal cual. Así yo que me he ido a los pueblos mayas de Misiones. Esto es justo así. Y cocinan así a la leña. Tortillas a mano. Lo único que falta aquí es que pues todo esto queda negro así por el humo en los pueblos mayas reales, ¿no? Sí, es que aquí platican que esta es una representación de una zona de Tabasco, cómo son las casitas que viven sobre el agua, cerca del lagos, ríos, pantanos, o sea, cómo hacen como para, con ese tipo de materiales, como tipo bambú, ¿no? Para sobrevivir. Y te muestran varias habitaciones. Está bonito, vengan a ver nomás para que vean cómo son las casitas mayas. Digo, sí, especialmente si no son de México o de la región. Ahora vamos al cementerio.
Ya estamos aquí en el cementerio. Es una representación de cómo es un cementerio mexicano súper colorido, súper lindo. Y también está muy padre porque aquí le metieron como un toque mexicano y algunas lápidas tienen frases emblemáticas o frases graciosas. Entonces vamos a irlas buscando y se las vamos enseñando. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué raza de perro es esta? Yo. Pónganlo en los comentarios, ahí se los vamos a poner la respuesta. Y de nuevo, chequen, nos toca el cementerio solo para nosotros. Así que, y ahorita pasamos por el río y está atascado de gente. Así que bueno, pues ahí está nuestra estrategia hasta ahora funcionando. Comprobada. Miren, eso está como meme, ¿no? Hay uno que dice el zapato del que le encantan los coches y puede uno así con llanta Bridgerton, perdón. Este es el que le gustaban mucho los coches, así sería su tumba. Se descansó en su auto también. De coche. Miguel Riata, aparte, qué nombre, ¿no? Riata. Miguel Riata. Esa broma no es para niños. Ay, Qué miren. linda. El perrito viene a ver a su dueño como en la de siempre a tu lado. Qué bonita representación. Ay, aparte la frase, qué dolor para los que tienen perro. Descansa en paz hasta que nos volvamos a encontrar. Yo voy a llorar, basta. Que llore, que llore. Temprano. Chéquense la tumba de un minero. Listo, pues terminamos con el cementerio. Está padre, está divertido. Denle una visita rápida, nomás para que ahí conozcan. Y ahora nos retiramos porque los vamos a llevar a unas criptas que están bien padres. ¿Cuáles criptas, bebé? Las criptas de los suspiros, vamos a ir como al inframundo, entonces vamos para allá y les vamos mostrando. A ver si nos saca unos suspiros. ¿Estás lista, amor? Está un poco de miedo la entrada, ¿eh? Se ve muy interesante. Vamos. Y ahora sí, ya estamos aquí en la cripta de los suspiros. ¿Qué te pareció, amor? Está impresionante. Desde abajo volteas hacia el cielo y se ve cómo se va cerrando todos los espacios donde están las criptas y se ve precioso con la cruz. Está muy bonito que vengan aquí y se tomen una foto espectacular de su visita. Ahora estamos aquí en la capilla de San Francisco y esta capilla tiene mucho valor sentimental para nosotros. Ahorita Natalia les va a platicar por qué. Vive en nosotros, además de que está súper bonito y tiene unas vistas preciosas. La primera vez y única vez que venimos nosotros todavía éramos novios y fue hace un buen y estábamos justo sentados en una de esas vistas de por allá y entonces estábamos así platicando y éramos todavía chiquitos y jóvenes y fue la primera vez que Chabolín me dijo te amo. Esperen. Fue muy lindo y siempre lo recordamos y ahora fue como volver a vivirlo. Y ya casados. Traeré a mis hijos aquí a platicarles también. En otras noticias, aquí se casó Paulina Rubio. Así es, si se quieren casar también se pueden casar en esta capilla con vista al mar. Fíjense que hay un detalle que a mí me gusta mucho de los parques Xcaret, es que hace muchas referencias a la historia de México en los nombres que le pone a sus atracciones y a sus parques, hoteles. Y aquí, como podrán ver, este de aquí es un padre franciscano y esta capilla es la capilla de San Francisco. Y esto tiene mucho sentido con la historia de México porque los primeros evangelizadores que hubo aquí en México fueron franciscanos y se vestían justo así porque ellos hacían votos de pobreza y humildad. Un dato muy interesante y me gustó esa referencia. Ahora vamos hacia la casa de los murmullos y en lo que vamos para allá estábamos pensando que no les hemos dado tips sobre cómo vestirse y qué traer al parque de Xcaret. Nosotros lo que más les podemos recomendar es que traigan ropa cómoda, que prácticamente se vengan listos para ya sea meterse al agua o no estar en el agua. Yo por ejemplo me puse traje de baño, una playera pues fresca, mi mochila que traigo cosas de la cámara, un cambio y ya. ¿Tú, bebé? Yo igual me puse así como ropa fresca, el traje de baño abajo, algo ligerito porque la verdad sí hace mucho calor. Tenis, zapatos de agua o chanclitas como nosotros, una mochilita
una botella de agua, un termo. Hemos visto varios lugares donde pueden llenar también su termo. Y algo también muy importante es que el mapa ya está en el celular. Hay una aplicación donde pueden ver el mapa y hay diferentes rutas. La ruta que estamos haciendo nosotros ahorita es como la blanca, que es seca. Después también hay otra ruta que ya es la mojada, que ya para que igual lo puedan dividir y no vengan mojados a hacer esto. Entonces mejor hagan la seca primero o la mojada primero y lo organicen mejor. Nosotros somos más team hacer eso. Igual traigan, si son muy piernones como yo, tráiganse para las rosaduras, porque a mí de verdad me Más pasa. vale prevenir. Sí, me pasa muy seguido. Y ahora sí, llegamos a la Casa de los Murmullos. ¿Y por qué le llamarán la Casa de los Murmullos? Fíjense, antes de entrar a la Casa de los Murmullos hay aquí una pequeña como historia de lo que vamos a encontrar aquí. Y dice, la Casa de los Murmullos cuenta la leyenda que por los muros de esta casa se revelaban secretos a familiares y amigos. Declaraciones o anécdotas difíciles de confesar cara a cara, pero que al murmurarlos frente a estas paredes se purificaba el alma. Vamos a ver si sí es cierto. A ver qué me tienes que decir. Miren, ya estamos aquí en una de las paredes de la Casa de los Murmullos y ahorita le voy a hablar por aquí a Natalia. Hola, bebé. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Tengo un secreto que confesarte. ¿Lo quieres oír? Te amo mucho. Adiós. Yo tengo hambre. Cuando estén aquí en la Casa de los Murmullos, aprovechen y sáquense unas fotos. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo el 100, gracias. ¿Con quién hablamos? Con la cajera del Ah. lado. Ah, qué bonito. Ay, Qué cool. Saludos, saludos. Aquí no pueden chismear. Nada. Que les escuchan todo. Gratitudes. Oigan, les decíamos que ya que están aquí en la Casa de los Murmullos, vengan a esta parte de aquí que es como una ilusión óptica. Parece que es como un túnel así, con escaleras, pero en realidad no. Está cool. A ver, vete, bebé. Estoy chiquita. Foto. Está padre la Casa de los Murmullos, métanse, está buena. Aparte es una tienda, si tienen sed o quieren también refrescarse, pueden aprovechar y comprar algo. Ahora, ¿dónde nos vamos, bebé? Ya, muchísima cultura ya. Es hora de ver un poquito de fauna, de flora, de naturaleza, Biología. biología, así que Yay. nos dirigimos al aviario. A ver, animalitos. Lo que a mí me gusta del aviario es que, a diferencia de algunos zoológicos o otras partes donde puedes ver animales, aquí están al aire libre y entonces haz de cuenta que tú entras a la jaula con todos los pajaritos. ¿Verdad, mi amor? Sí, ellos andan, miren, por ejemplo, caminando al lado de ti. Ah, el pavo real. Aparte está enorme el área, súper bonito. Y justo aquí enfrente te explican como toda la parte de los huevos y cómo se van desarrollando. Porque ese es otro dato muy importante que hace Xcaret. Xcaret es una de las empresas que más invierte al cuidado de los animales y de las plantas también. Así que eso que dicen que ay, Xcaret deforesta, no es cierto. Investiguen bien porque son de las empresas que más le invierte al tema de cuidar a la fauna y flora. Y mira, justo ahí tienen como que todo el registro de nacimientos y de programas de cuidado, conservación y reproducción. Oigan, estamos viendo aquí las águilas reales. Yo nunca había visto una en persona. Están enormes. No manches. Ese bicho yo creo que a un bebé sin problema lo más. Bueno, yo tengo entendido que las águilas con sus garras es con lo que realmente atacan, ¿no? Más que con el pico. Pero wow, y aparte está precioso. Qué bonito. Está impresionante el águila. Justo aquí enfrente tienen como su área donde comen. Y parece un animal lo que le pusieron para comer. Dice que se alimenta de roedores. Entonces ahí tienen su festín las águilas. Chequen, y aquí en el aviario también están estos micrófonos que reflejan la voz
cruzan el puente, se pone uno y de cada lado del puente se pueden comunicar, al igual que en la Casa de los Murmullos. Está muy padre, se escucha igual súper clarito y la distancia es muchísima. Listo, terminamos el aviario, está bien padre, me gustó mucho todo el tema de los animales y que están pues casi al aire libre. Tú te metes a la jaula con ellos, como ya les había dicho. Aparte está súper padre, hay miles de especies, muchísimas. Nos tocó ver a unos chiquitos comiendo y también te explican los tipos de selva y cómo va cambiando, porque vas como de arriba hasta abajo y va cambiando la vegetación y también va cambiando el tipo de fauna. Está muy muy padre y todo súper bello. Y el sonidito de pajaritos, me encanta. Sí, eso está bien padre. Y ahora nos toca conocer el mariposario. Yay. Recuerden que en todos los videos de los hoteles Xcaret, cuando estamos en las habitaciones y durante el hotel, siempre les digo, y recuerden que estas plantas son plantadas en los parques Xcaret. Bueno, pues aquí tienen justo el lugar donde siempre están las plantas en el vivero. Todo esto es un vivero de plantas. Y aquí las van reproduciendo y estas mismas plantas las utilizan para todas sus construcciones y edificios. Sostenibilidad. El recorrido por el mariposario empieza en esta parte donde puedes ver en las plantas todos los capullos de las mariposas, que como ustedes pues ya me imagino saben, las mariposas no nacen siendo mariposas, primero son orugas, luego se encapullan y luego florecen como mariposas. Listo, salimos del mariposario y justo salimos aquí al pueblito maya, que ya se ve un poco más activo, ¿verdad? ¿Qué te pareció el mariposario, bebé? Está súper lindo, hay muchísimas especies y luego están ahí comiendo sus frutitas o luego pasan así volando por todos lados. Dice que hay más de 20 especies, pero luego pasan tan rápido que no podía uno distinguir, pero muy padre. Yo nomás alcancé a ver 3. Café. Las de color blancas, las cafecitas y unas azulitas muy bonitas. No, también habían amarillas y naranjitas. Yo sí las vi. Esas yo no vi, las naranjitas y amarillas. Pero está bonito, esa es visita muy rápida, la verdad. Y ahora... El puma es para allá. Ahora vamos a ir a ver justo un puma y un jaguar que tienen aquí en el parque, que están bien bonitos, para que los vean. Y luego nos vamos a ir a unas zonas arqueológicas. ¡Vámonos! 5 minutos más tarde. Oigan, pues no, el jaguar y el puma no están en Xcaret el día de hoy. Fueron de vacaciones. Están de vacaciones, es verano y tenían que descansar. Mucho calor para ellos. Pues sí, ni modo, vamos a continuarle. Ahí le seguimos. Ya encontré al puma. Vengan, miren, les voy a mostrar. Si se fijan por ahí, entre las palmeras, está dormido, está acostado, ahí se ve cómo respira. ¿Cómo se llaman? Jonathan y Valeria, Y mi Valeria. esposa. Qué padre, y están de vacaciones aquí en Cancún. Sí, nos decidimos a venir para conocerlos. Qué a gusto, ¿qué tal la están pasando en Hotel Excelente, Xcaret? maravilla. ¿Se están quedando en alguno de los hoteles? Sí. Ah, qué bien. Estamos aquí cerca, en el Ocean Rivera. Ocean Rivera, Sí. muy buen hotel, qué padre. Nos decidimos por ustedes, porque lo vimos ahí. Muchísimas gracias, qué gusto encontrarlos por aquí. Miren, seguidores del canal que ven El Mundo en Pareja, Perfecto. despídanse de toda la gente. Bye. Un gusto verlos. Gracias. Qué padre encontrarnos a varios de ustedes aquí en el parque. Ya saben, siempre les decimos, pero se los volvemos a repetir. A nosotros nos encanta que nos saluden, que nos digan que les gustan y les sirven nuestros videos. La verdad es que nos llena mucho. Si nos ven un día por ahí, acérquensenos. No tenemos problema en saludarlos y platicar con ustedes un rato. Somos bien platicadores y sí, qué bueno que les sirvan nuestras guías y me encantan nosotros cuando nos dicen gracias a ustedes nos decidimos. Qué gusto, entonces esperamos seguir haciendo muchas más para que puedan seguirlas viendo y decidir las mejores vacaciones. Vámonos ahora sí a las ruinas mayas. Perdón, zona arqueológica, que Ya luego te me iba a regaña. pegar, ya te iba Luego a me pegar. regaña Natalia. Ahora sí, ya estamos aquí tomándonos un break en la En la zona sombrita. arqueológica. Yo no sé cómo le hacían esos mayas de verdad para vivir en estos climas. Bueno, pues andaban encuerados todo el día, ¿verdad? Así pues sí. Y
qué padre, estaba leyendo que esta zona arqueológica que tienen aquí en Xcaret, o sea, es auténtica, es del INAH y o sea, está certificada por una entidad mexicana. Y qué interesante. De hecho, yo no tenía idea hasta hace poco que mi suegro, el papá de Natalia, me estaba platicando que Xcaret en realidad, o sea, no nació como una marca de empresa. Xcaret se le conocía a esta zona específicamente de la región. Prácticamente este es el lugar donde estamos Exacto, ahorita. y a esta zona arqueológica, ¿no? Exactamente, o sea, esta era la zona donde vivían los mayas y era la parte de Xcaret. Y ya después la mantuvieron porque es auténtica, obviamente cuidada, modificada, pero sobre esta área fue que creció la marca y crearon Xcaret, o sea, ya fue que patentaron esa marca. Se podría decir que estamos en el corazón de Xcaret, entonces pues qué bonito y qué relajante. Me gusta, hasta ahora este parque está siendo muy vaya, reconfortante en cuanto al aprendizaje y la cultura. Es que es como un museo al aire libre, o sea, un museo como y divertido aparte. Que junta de todo y te lo va presentando de una forma muy real y muy padre. Muy cansada, eso sí, pero vale la pena recorrerla, caminarla, ir de un lado a otro. Sí. Otra buena razón para no hacer el río llegando. Miren, estamos todos sudados y ahora sí al final, ya que sudamos todo, nos refrescamos. Claro, vamos a seguirle. ¿Sabían que el tapir es el mamífero terrestre más grande de las selvas tropicales de México y América Central? Véanlo con sus propios ojos, es enorme. Está comiendo. A mí me encanta porque cada módulo que llegas te ponen como una tablita así en español y en inglés donde te van explicando todo para que igual aprendas de la especie, del hábitat y de todo. Envidio al tapir, tengo hambre. Chequen, busquen esta foto que está bien padre, dice Xcaret, México, aquí con todos los flamingos. Aquí se las vamos a mostrar para que la vean, está bien bonita. Ok, ahora sí ya llegó la hora de meternos al río. Venimos a esta área que se conoce como Xcaret Plus, que pues obviamente solo está disponible y habilitada para los de Brazalete Plus. Y aquí les entregan su llave para el locker y posteriormente también nuestros chalecos y todo para ingresar. Vamos a guardar las cosas en los lockers. A prepararnos. Y ahora sí, listos para refrescarnos, que ya, por favor. Ya urge, ya, ahora sí. Ya hicimos el primer paso antes de entrar al río, que es justo al final de los lockers hay como unas bolsas donde dejas principalmente tus chanclas, gorras, lentes o cosas que vas a necesitar cuando salgas, porque donde sales no es donde entras y te lo dan hasta la última salida. Entonces ya dejamos todo ahí y venimos por los chalecos. Listo, ahora sí ya estamos a nada de entrar al río. Nosotros escogimos el río Maya porque pues es como el más emblemático del parque y el más bonito, la verdad. Sí, lo estuvimos viendo desde arriba cuando estuvimos recorriendo y dijimos, queremos hacer, porque hay otros 2 circuitos, son 3 en total. Todos son aproximadamente 45, 60 minutos de nado. Hay salidas por si quieren salir antes y ya se cansaron, pero para llegar hasta el final es casi una hora. Entonces, exactamente. Allá vamos al frío. Vámonos. Y ahora sí con ustedes la Catedral de los Ríos Subterráneos. No sé si pueden escucharme, pero durante todo el recorrido en el río también hay un montón de selfies que pueden irse tomando, así que si contrataron el paquete de fotos, aprovechenlo. No sé si alcancen a ver aquí en la GoPro, pero estamos entrando a una cueva llena de murciélagos. Ahí está en el techo, chequen. Hay un montón. No nos vayamos a espantar, amor. Vale, por aquí. Y miren, llegamos al final del río, donde te ponen este hermoso letrero que dice Xcaret, México.
¡Yay! Ah. Y también obviamente hay foto selfie en el letrero. Listo, ya nos entregaron nuestras cosas que guardamos en la maleta. Vamos a darnos un regaderazo antes de continuar. Miren, nos encontramos otra seguidora del canal. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica, ¿de dónde nos visitas, Mónica? ¿Y qué tal la estás pasando? Excelente. Qué padre. ¿Te gustan los videos? No, ¿de qué? No hay de qué. Porque lo que recomiendan existe. Muchas gracias, sigan disfrutando mucho. Oye, ¿qué tal la zona de playa, bebé? ¿Te gusta? Oh, está súper bonita. Aquí como que empiezan a haber caletitas porque el mar en esta zona ya saben que es un poco rocoso, pero hay caletas naturales. Ahorita les mostramos una más de cerca que parece una alberca natural donde se pueden meter y disfrutarlo, entonces eso está súper lindo. Y también por aquí pueden hacer snorkel. Vamos a buscar dónde empieza esa actividad para que vayan con nosotros. De igual manera, algo que se nos había pasado comentarles es que por aquí también hay varios restaurantes, sí. por si quieren igual ya comer, para cuando llegan a esta parte del recorrido, pues lo pueden hacer. Nosotros todavía nos vamos a aguantar porque queremos ir a uno muy específico que ya les vamos a mostrar. Miren qué bonito, llegamos a la caleta que hay aquí en el parque, que por cierto, si han visto nuestros videos, hay un hotel que tiene una caleta muy parecida a esta, que incluso yo creo está mucho más bonita y es de excelente precio. ¿Qué hotel tiene una caleta así bien bonita? Occidental Xcaret. Muy bien, pueden ir a ver ese video ahí. Está padre ese hotel y muy buena opción cerca de aquí del parque, a tiro de piedra, 5 minutos caminando. Seguimos con información importante para que puedan disfrutar mejor el parque. Cuando llegamos más o menos les platiqué que empezamos por la línea blanca, que es el circuito de la Ruta Maya. Hay me parece 5 colores. Por ejemplo, ahorita estamos en la verde, que ya es donde están las caletas, el snorkel, el agua. Está también la negra, que es donde estaban principalmente los animales y la historia como de las zonas arqueológicas. También hay roja, hay café y la blanca, que era la maya. Entonces así también se pueden ustedes guiar en el parque. Y en el piso está el color de la línea para que no se pierdan. Entonces si están por la línea verde ya saben que van a dirigirse a esa zona. Si están por la blanca ya saben que es la parte cultural, la negra, y así es más fácil moverse porque está grande. Muy buen tip. Y chequen justo esto que les estaba platicando Natalia. Aquí se los vamos a mostrar en el mapa. Aquí está, por ejemplo, la sombra tapa, pero aquí está la línea blanca, que es todo esto. Luego está la de la línea negra, línea roja, línea verde, que es en la que estamos ahorita, azul, y la línea azul. Y la café, que es la de la hacienda. Así es. Y si se fijan, nosotros empezamos nuestro recorrido aquí, hicimos esta parte, luego nos venimos por acá, y ahorita ya vamos por acá, y pues vamos a terminar ahorita esta parte de aquí. Prácticamente visitamos casi todo el parque. Nos faltan algunas zonas, pero en su mayoría, esta es la zona de niños, no creo que vayamos, pero ya casi conocemos todo. Bueno, pues les platicamos que llegamos ya aquí a la caleta donde se puede hacer snorkel, pero pues yo no veo peces y solo veo gente, entonces la verdad no se nos antoja meternos. Ahorita les voy a mostrar para que vean. Pero si ustedes quieren hacer snorkel porque les gusta la actividad también y quieren descubrirlo, aquí mismo les dan chalecos para que puedan hacerlos. Los chalecos los pueden usar en todo el parque, y si tienen su reserva en Xcaret Plus también tienen la parte del equipo de snorkel para hacer la actividad aquí, que lo estaba viendo y es como una mascarilla de cara completa. Nunca he usado una de esas, pero dicen que son muy buenas y no se te mete el agua. Más cómoda, sí. Más cómoda, sí. Ahora sí, miren, ya encontré todos los pececitos. Lo que pasa es que ya entendí, los peces pues obviamente no les gustan los humanos y se vienen acá donde los humanos no los podemos molestar. Y aquí están todos, hay unos bien padres. Mira ese azul de allá, se ve precioso, amor. Se ve súper lindo en el agua, ¿no? Y las mojarritas también, ¿qué te parece? Pueden hacer un snorkel en seco. Ahora llegamos acá con las tortugas, vean qué cosa tan preciosa. ¡Órale! Mira, esa está gigante, bebé. La de allá, más blanquita. ¡Wow! Esto de aquí está gigantesca. ¡Wow! Vean el tamaño de su caparazón. Se quiere ir. Ya, bye. Se quiere ir. Harto. ¡Wow!
Oigan, esto de las tortugas está bien padre, vale mucho la pena que vengan. Wow, esto está aquí luego. Órale. Son un buen, aparte están nadando aquí, se ponen hasta para la foto, ¿ven cómo se acumulan ahí? Yo tenía años que no veía tortugas tan de cerca, qué hermoso. ¿Qué es eso, bebé? Son las tortugas chiquitas, Ah. antes de que las pasen para allá. Mira, esta se llama tortuga blanca. ¡Ay, qué cosita! Qué bonitas. Mira, Saca su cabecita. qué tiernas. Mira. Mira. Ay, mira, esa está dormida. Un muertito. Hola. Chocan. Hola. Mira, esa está con la vida al máximo. Sí, no, esa está súper fresca. Mira qué rápido esa va. Qué preciosas están. Quiero una. Allá al lado de las tortuguitas bebés también están los cocodrilos, pero están muy chiquititos. Mi amor, ¿qué comen las tortugas? ¿Qué? A ver, ¿qué comen las tortugas? Lechuga. Ah, pues claro, comen plantas. Ahí tienen su lechuga. Qué rico. Todas están así como... Ya, pues es la hora de la siesta, amor. ¿Tú qué haces después de comer? Así voy a dormir. Pues dormir también les da el mal del puerco a las tortugas. Chequen, aquí hay una representación de un nido de tortugas caguamas. Vean qué padre, están así. Las caguamas, de hecho, cavan todos estos hoyos y ellas meten ahí sus huevos y ya después de cierto tiempo salen las tortuguitas. Y es muy triste porque pues un 50% de las tortuguitas que sale se mueren, no llegan a la playa, ¿no? Sí, la liberación es súper bonita, pero cuando se están acercando al mar ves como hay un buen de pájaros que se las comen o las olas las revuelcan, pero es parte de el ciclo. Hay una temporada aquí en Cancún que las tortugas van a desovar sus huevos a las playas y entonces Mayo a septiembre. parte de mayo a septiembre parte de las playas quedan como para las tortuguitas. Y hay hoteles que en Cancún pues hacen la liberación de Sí, tortugas es como superbonito. actividad, digo, como dato curioso por si van a venir en esas fechas. Sí, las liberaciones siempre son súper bonitas. Y ves así a la tortuguita, están chiquititas. ¡Ah! Muy bello. Aquí también tienen las rayas, vean qué bonita. Oigan, veníamos pasando aquí por otra de las alberquitas y pasa una señora bien emocionada. ¡Ya vieron a los cangrejos! Y entonces dice Natalia, langostas. Eran langostas, no manches. Y ya nos empezamos a morir de la risa. Jejeje. Estaba muy feliz la señora con haber visto cangrejos y yo no. Aparte traían como un grupo de 10 familias y dije, no, se van a quedar con información errónea. Errónea. Ironía. Ay, perdónenme. Igual aquí por la línea azul pueden ver a los tiburones gata y a varios cardúmenes de peces muy bonitos. ¡Es un pez globo! ¡Wow! Eso está increíble. Mira este. Es todo flash así, like. Cámaras que nadan rápido. A mí me encanta ver pececitos, todos son diferentes, Todos. una diversidad impresionante. Está muy padre la acuario también. Mira, amor, los peces bebecititititos. ¿Dónde están los caballitos de mar? ¡Ah! ¡Ya los encontré! ¿Los caballitos de mar? Aquí abajo, amor.
¿Dónde? Aquí hay 1, 2, 3. Ya los viste, mira, aquí enfrente de mí está. Que no veo Ay, nada. ponte aquí. Ay, Ah, ya, sí. estos pececitos parecen pulguitas. Y el otro está ya agarrado. Ay, y al ¿no? lado hay otro, ya está acá abajo. Ah, sí, ahí está Y comiendo. atrás hay otro. Van a hacer su carrera de tiburoncín. Tiburoncín. Ujaja. Bueno, como ya estábamos aquí cerquita, decidimos pasar de una vez al acuario para mostrárselos, ya que nos han dicho que está bien padre y bien bonito. ¿Y qué tal, bebé? Está increíble, hay muchísimos tipos de especies de pececitos y está muy grande, se ve padrísimo. A este sí tienen que venir. Eso es porque debajo del mar, debajo del mar, te echas un pedo, salen burbujas, huele muy mal. ¡Miren el cangrejo! ¿Tienes que cargar todo eso al solo? Es como yo cargo el peso de tener la esposa más hermosa del mundo. Muy bien, así se siente el cangrejo. Así se siente el cangrejo, bebé. Mira eso, ¿qué es eso? No sé, qué cool, ¿no? Es un caracol. Está respirando. Es un caracol, ya salió de su caparazón. No es un caracol, tiene Y las varias. mojarritas tan bonitas siempre, qué padre. Ah, y dice, amor, es una medusa de manglar. Qué cool. Mira, ¿qué es eso? ¿Por qué nada de lado? Es un pie aplastado, digo un pez aplastado. Mira. ¡Órale! Son los que se camuflajean con la arena. ¡Wow! Vino a Mira, posar. tiene los ojos chuecos, amor. Ve, ni siquiera se puede ver. Parece una mantarraya. Está súper camuflajeado, ¿ya vieron? No manches, tú esto, yo voy ¿No se ve en caminando. la cámara? No, está súper camuflajeado. Yo voy caminando un día en la arena, yo lo piso, ¿eh? Así como está ahorita la cámara, no se ve. Qué Nada. increíble, qué increíble. Qué bárbaro. ¿Cómo se llamará? Déjame lo busco. A ver, encuentren al pez escondido aquí en este hábitat. ¿Ya lo vieron? En efecto, está ahí. Qué bárbaro, dice, el arte del disfraz. Y aparte no se mueve, No, velo. ni respira. Ni los ojos. Nada, wow. Hola. ¿Se espantó, bebé? Sí, se espantó. ¿Lo espantaste? No. Listo, pues salimos del acuario. Estoy muy sorprendido. Bueno, a mí me encanta estar viendo animales y más los acuáticos. Yo ya tenía varios años que no iba a un acuario. El último que visité fue en Chicago, que es un acuario impresionante. Pero este está bastante bien, ¿eh? O sea, muy bonito. Me gustó que ves a los animales muy cerca, entonces puedes distinguir muchos detallitos. Padrísimo. A mí igual me encantó, todo el mundo habla maravillas de este acuario y la verdad sí vale mucho la pena, es un recorrido muy rápido. Lo hicimos como al revés, normalmente se empieza aquí y terminas con las tortugas, pero ya vieron cuánta especie marina pudimos ver y demasiadas especies, colores, increíble. Vamos ahora sí ya por nuestras cosas, que ya llegó la hora de comer. Ya, por favor. Ya tenemos mucha hambre, sí. Estamos llegando aquí por nuestras cosas al locker y justo así ahorita se están trepando los voladores de Papantla. Papantla. ¿Alguna vez han visto un show de estos? Para los que ya lo han visto, pues ya saben de qué trata. Para los que no, chequen esto que se va a poner bien loco. Muy buena, muy buena. Ya se subieron todos los voladores y ahí están haciendo el ritual y varias cosas. Se va a poner ahora sí bien bueno, chequen esto. Qué bárbara esta gente, de veras. Qué increíble. Un aplauso, qué bárbaro.
ese cuate. Qué impresionante esos voladores de Papantla, de verdad que están increíbles. ¿Saben qué es lo que a mí más me impresiona? Que se suben sin ninguna protección, o sea, sin nada, cualquier error y se ponen un golpe durísimo, admirable. Aparte está súper alto y son unas Son más de cositas- 20 metros. Son unas cositas así por donde se agarran y luego así con el sol, el calor y muy padre. Tardan tanto en subir y la caída es un segundo, pero está muy bonito esa representación. Precioso, ojalá que les toque cuando vengan. Ahora sí vamos por nuestras cosas y a comer. Ahora sí, Que empiece, que empiece, que empiece. Hoy no hay dieta. hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se come como beso. Listo, ya nos servimos lo que vamos a comer el día de hoy. Que bueno, yo creo que podría contar como desayuno, comida y cena, al menos lo que yo me serví. Mi nutrióloga me va a poner una chinga cuando vaya a verla si ve el video. A ver, No mi lo amor, veas. platícanos, ¿qué te serviste? Todo se veía delicioso. Yo la verdad agarré un poquito de todo. Un taco de cochinita, una costillita barbecue, un ribeye, uno de todo. Un aguachile de camarón rojo, aguachile verde, macarrones con queso, otra alita, cebollitas, elote y chorizo. Oye, pues todo el buffet. Hay que probar. Yo me serví un montón de carne de top sirloin, yo soy más carnívoro. Taco de cochinita, salchicha argentina, guacamole y costillitas barbecue. Y ya, pero en cantidades fuertes. Hoy sí, destrucción de estómago, no aplica la dieta. Vamos a inaugurar este buffet. ¿Qué te parece, bebé, si empiezas tú? Voy a probar el taco de cochinita. Uy, creo que me faltó ponerle mi salsita de habanero. Ahorita la voy a buscar. Dale. ¿Qué tal? Buenísimo. Yo voy a probar una costillita barbecue que ya tengo rato que no como una y se me antojaron muchísimo. Se veían deliciosas. Ahí va, bueno, con guacamole. Con la mano, con la mano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adiós. A comer. Ay, 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 no, impresionante, qué delicia, qué barbaridad de buffet, me encantó todo lo que yo probé, delicioso, hice una degustación de aguas de naranja, de sí, tamarindo, las aguas guanábana, frescas horchata, mango, todas están aquí. riquísimas, de hecho nos trajimos, por cierto, aquí en el parque no te venden botellas de agua porque es sostenible y solo te venden estas botellas que son ¿Térmicas? de, pues como de aluminio, no sé de qué sean, pero las puedes ir rellenando y aparte están muy bien, como recuerdo igual por si les interesa. Están súper lindas. 80 pesos, como $4. Y trajimos aquí nuestra agüita de mango. Las aguas frescas están deliciosas. Cuando tienen el plus, tienen incluido el buffet, tienen aguas frescas ilimitadas, refrescos y una cerveza para Una que cheve. se den ahí un traguito. A mí igual me encantó la comida, todo delicioso, dejamos el plato vacío. O sea, no hay algo que no me haya gustado. Obviamente me paré igual por postres, había pan de elote, había arroz con leche. Uy, el arroz con Todos leche. nos lo comimos, todo estuvo riquísimo, el servicio, la atención, el restaurante súper rico, con musiquita. Me encantó este restaurante. Muy recomendado, el Caleta, Sí, acuérdense, delicioso. especialidad de carnes y nos decían de mariscada también. También mariscos, sí tienen de todo, pero la verdad tienen de todo un poco, variedad. Yo creo que todos los buffets han de estar así completos, pero cada uno tiene como su insignia. Aquí era carnes, que sí tenía Sí. diferentes tipos. Entonces, muy recomendado, muy rico, ya recargados de comida y cargados de sueño. Así es, sí. Fíjense, con nuestra estrategia del día de hoy le ganamos 1 hora de tiempo al día con nuestro itinerario y pues vamos a descansar un rato porque ya se nos vienen todos los shows y necesitamos un poco de energía para en la noche porque si no yo me voy a dormir con el mal del puerco que me pegó y lo cansado. Sí, que Bye. todavía falta bastantito tiempo. Entonces, a seguirle y a descansar un poquito. Y otra cosa que vimos aquí al salir del buffet que yo creo que es importante para que ustedes tomen la decisión de qué ticket comprar,
Vimos que el buffet, específicamente este, no sé si todos los buffets, tenía un costo de 830 y tantos pesos. Aquí se los voy a poner. 840 pesos por persona. ¿Y qué creen? La diferencia de precio de un ticket que yo vi en la entrada era más o menos de esos 700 pesos del normal al plus. Entonces pues vale mucho más la pena pagar el plus porque pues les terminarían pagando más con el buffet. Sí, porque además ya tienen la comida y tienen los lockers, tienen el equipo de snorkel, o sea, Claro, tienen todo eso tiene ciertas costo extra, amenidades sí. que mejor ya tenerlo todo incluido para que sea su experiencia mucho mejor. Así es, pues vamos a descansar un rato y ya después nos vemos allá por los shows. Va, ahí nos vemos. Se acabó el descanso, hora de correr, que ya vamos tarde. Ay, yo ni traigo reloj, pero ya vamos tarde al show del pueblo maya, que se ponen ahí los mayas a tocar los tambores. De hecho ya se escuchan, ahí vamos. Wow, qué padre está el espectáculo de los mayas, me encantó, ¿eh? Y aparte, ¿saben qué detalle me gustó mucho? Que todo es en vivo, la música, Ya andaban tocando ahí. el incienso, todo padrísimo, como de verdad, como si vieras a los mayas. No, unos artistas, los bailarines, es una representación impresionante, los trajes típicos, todas las cosas que tienen puestas, increíble, ¿eh? Me encantó el show, eso sí vale la pena. Lleguen un poquito antes de las 5 porque estaba así, pero está muy padre. Por estar descansando muy mal. Se nos hizo un poquito tarde, nos encanta correr. Ahí vamos corriendo a los Vamos al siguiente show, ¿cuál vamos a ver ahora, bebé? El de los caballos. El de los caballos, el de mi tierra, Jalisco. Qué
hermosura de show el de los caballos, de verdad, con los charros, las adelitas, la música en vivo, todo precioso. Yo creo que de las cosas que más me han gustado hoy. Y esto pues es una probadita de lo que estamos a punto de ver con el show de México Espectacular, ¿no? Sí, así es, son como unos previews de todo lo que nos espera ya en una hora más o menos para disfrutar el show, pero sí espectacular, el mariachi, después al final termina una cantante que canta precioso mariachi y todos los caballos, ay, increíble todas las representaciones que hacen. Sí, como tip, después del show, justo aquí atrasito enfrente de la capilla de, ay se me olvidó el nombre, aquí se los pongo, se ponen los jinetes con su caballo, los charros para que se tomen foto, ahí nos sacamos una foto, ahorita la deben estar viendo por aquí, así que pues muy padre la neta. Muy padre, todo me está encantando y ahorita toda la gente se está yendo para el teatro, vamos a ver si alcanzamos a hacer otra cosa que queremos hacer por ahí y ya después al show. Va, vámonos. Bueno, pues ya al final no fuimos al otro lugar que íbamos a ir, que era la Torre Escénica, porque no nos perdemos de mucho y con su brazalete después podemos ir allá en Cancún, siempre. Siempre pueden ir a la de Cancún. Está bien padre la entrada al teatro, ¿no? La entrada al teatro está increíble, todo lo que vimos hace rato en el show Maya, ya están aquí, todos como que en su área posando o tocando música o haciendo representaciones y están increíbles. De hecho hay más, había una mujer guacamaya que a mí me impresionó. Mi favorito es el de la varicela y el cocodrilo. Ah, el cocodrilo igual estaba increíble. Vamos ahora a entrar a la parte de acá del show para ver México Espectacular, que esto se va a poner buenísimo. Ahora sí, nos vemos al final del show, ya nos dieron una velita a todos y esto ya está a punto de comenzar. ¿Lista? Sí, súper lista. Ahí va. Para crear al nuevo hombre que habitará
¡Wow! Así estamos sin palabras. ¡Wow! ¡Qué barbaridad de Impresionante. show! No. Qué espectacular. Ahora sí que como lo dice su nombre, México espectacular. Qué show tan espectacular. Vamos a ver qué opina Natalia de este espectáculo de verdad tan hermoso que acabamos de ver. Pues me encantó todo desde el principio, la parte de la historia maya, la conquista, pero voy a confesarles que mi parte favorita es la segunda parte, cuando empiezan ya todas las representaciones, bailes y música típica de México, de todos los estados. Es algo impresionante la cantidad de artistas que tiene el show, músicos, cantantes, bailarines. Todo es espectacular, de verdad. Cada baile me gustaba más, pero sin duda Michoacán siempre se lleva mi corazón con el baile de los abuelitos. Es algo que te saca tu lagrimita cuando ves la representación. También la parte de la música del norte. Me encanta lo del ferrocarril. Es impresionante todo lo que tienen. Igual cuando ponen a la Virgen. No, yo estaba así, cada cosa que veía amaba y amaba más mi país, porque es algo impresionante toda la cultura que tenemos y lo bonito que lo representa México, porque además de que vienen muchos mexicanos a verlo, hay una cantidad de turistas que se llevan este pedacito de todo lo que es nuestro país y es algo que siempre se les va a quedar. Y el final es así como el broche de oro, la canción, cómo salen todos los tipos de bailes que hubieron, vuelan las guacamayas. Yo ahí ya estaba así, derrochando Llorando. felicidad. Sí, te da un subidón de alegría ver este show y te vas súper contento, toda la gente así aplaudiendo, súper orgullosa. Yo muy orgullosa de ser de aquí y de representar mi país. Me encantó. Qué bárbaro, qué bonito. Justo lo último que dijo Natalia, que está muy orgullosa de ser de México, es lo que yo más sentí al ver ese show. Te sientes orgulloso de ser mexicano, Llevar la bandera aquí. de que todo el mundo en ese momento esté viendo lo que es México como país, y no solamente en cuanto a su cultura, sino también en su gente, toda esta, pues, que esta calidez que tiene la gente de México, y eso a mí me llena muchísimo el corazón. Disfruté muchísimo yo de ver todo, pues todo el resumen de lo que es nuestra historia como mexicanos, desde la época de los mayas, todo lo que es Mesoamérica hasta la conquista, luego todo lo del el mestizaje, la evangelización, También, todo sí. lo de la revolución, que para mí es igual mi parte favorita. Yo amo la época de los vaqueros y esa época de la revolución en México para mí es preciosa. Los bailes también una cosa espectacular. Yo obviamente pues soy de Jalisco y a mí Andaba ahí ya gritando. cuando sale todo lo de Jalisco En la yo me pierdo, bye, o sea, yo en ese Casi se momento para a bailar ahí. me quiero bajar al escenario también a zapatear como lo hacía de niño en mis festivales de la escuela. Sí. Y también yo estaba ahorita reflexionando con Natalia y le decía, para mí lo más espectacular de este show es que no necesita de cosas muy tecnológicas para impresionarte, tipo en Disney, que pues los fuegos artificiales y wow, las pantallas, el 3D mapping. Este show es pura gente, Auténtico. gente artista, gente que pone su vida a esto, que Sí, todos los días impresionante. está aquí para dejarnos a nosotros una experiencia inolvidable. Y para mí eso es lo que más valor tiene de este espectáculo, el hecho de que toda la música del show es en vivo. Toda la música de todos los bailes, de todas las escenas es en vivo. No hay ningún playback. Toda la gente está cantando en ese momento ahí con unas voces Y preciosas, sí, hermoso. unos bailes perfectos, todos coordinados. Es una cosa espectacular. Los animales súper coordinados, bien entrenados. Los pájaros, el halcón, el No, es que caballo. todo lo que Qué ponía bárbaro, o sea, nos 10 dejaba de así. 10. Aparte es un show que puedes verlo la cantidad de veces que sea necesaria y siempre te impresiona. O sea, nosotros que vivimos aquí, yo he venido varias veces, pero cada vez que salgo más contenta y más impresionada. Aparte siempre lo van renovando y es espectacular, de verdad que su nombre lo tiene. Esto yo sí siempre les digo que es algo que tienen que conocer sí o sí si vienen aquí a Cancún, a México, porque aquí tienen todo. Desde que llegamos vieron cuánta cultura conocemos en la mañana, después todas las actividades, te van conectando a todo lo que hay en el país y al final cierras con esas representaciones que Broche de oro. es el broche de oro, así, la cereza del pastel. Exactamente, pues nos vamos muy contentos Mucho. de este parque Xcaret. De verdad creo que yo al menos ya comprendí por qué es el mejor parque de todo el mundo. Espero que hayamos podido transmitirles eso a través de la cámara, que se la hayan pasado bien con nosotros, que hayan aprendido, que se hayan divertido
Y pues nada, ya saben, aquí estamos siempre tratando de mostrarles preciosos lugares para visitar en pareja. Pero antes de irnos tenemos un anuncio, un pequeño spam importante. ¿Qué pasa si ellos quieren hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos el día de hoy? Pues ya saben, tenemos nuestras promociones en nuestra página Cancún Select Travel. Pueden visitar nuestra agencia y les podemos dar muy buenos descuentos para que tomen un día y vengan a disfrutar de este increíble tour. Pues viva México, nosotros ¡Viva! nos vamos a descansar. Esperemos que ustedes también descansen y nos vemos muy pronto con más videos y preciosas aventuras. Bye. Hasta luego.